Hola, hola, Dios les bendiga, bienvenidos a este su canal 0512 Aprende Más Fácil. En esta ocasión vamos a continuar con los temas de economía, en este caso con el comportamiento de la empresa. Ya vimos lo que es la demanda, oferta, ya vimos lo que es el comportamiento del consumidor. Ya vimos bastantes temas y ya avanzamos bastante. Ahora vamos con el comportamiento de la empresa específicamente en este videito. Entonces empezamos leyendo: la empresa es el agente económico encargado de la producción y distribución de los bienes y servicios, bien para el consumo de las economías domésticas o bien para que otras empresas los utilicen en su proceso productivo. Las empresas son uno de los agentes más importantes dentro de lo que es la economía de un país, de un mercado, de una localidad, porque ellas son las encargadas de producir y distribuir los bienes y servicios, ¿verdad? Si no hay empresa, pues entonces no habría quien produjera y quien distribuyera los bienes, ¿verdad? Y servicios. Entonces son muy importantes las empresas dentro de la economía. Ahora, lo que ellas distribuyen no solamente es para el consumo final, ¿verdad? Cualquiera puede pensar solo es para que lo consumamos el consumidor final, ¿verdad? Que es el que compra un par de zapatos, se lo pone y lo gasta, ¿verdad? Sino que también es para otras empresas, ¿verdad? Hay empresas que producen para otras empresas, para que también o lo usen ellas en su proceso de producción, o también como insumos, ¿verdad? Como es papelería y todo lo referente a oficinas, como también partes para su propia producción de bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, hay empresas que elaboran partes o materiales que son necesarios para transformarlos al final en otra empresa. Entonces, de ahí vemos que la economía depende mucho del factor de la empresa. Ahora, para poder llevar a cabo la función de producción, la empresa necesita una serie de factores que debe adquirir a través de los mercados de factores a las economías domésticas, ¿verdad? Entonces, la empresa necesita muchos factores, ¿verdad? Y eso vamos a ver ahorita. Sistema de transformación de factores productivos o inputs en beneficios, en bienes y servicios, o outputs a través de una tecnología. Recuerden, en videos anteriores vimos lo que era input y outputs, ¿verdad? Inputs son todos aquellos factores productivos, ¿verdad? Estamos hablando de todo lo que es materia prima, mano de obra, ¿verdad? Materiales que entran a producción y salen ya como un producto terminado, que en este caso sería output, ¿verdad? A través de una tecnología. Es decir, la empresa coordina y combina los inputs según una determinada tecnología para conseguir los outputs. La empresa como un sistema de transformación, ¿verdad? La empresa es un sistema de transformación, ¿verdad? Sin la empresa, pues no se transformaría el bien o servicio, ¿verdad? Los inputs son todos aquellos, como les mencionaba, son todos materia prima, materiales, mano de obra, ¿verdad? Todo lo que entra a la empresa, ¿verdad? Es transformado a través de tecnología, ¿verdad? Puede ser maquinaria y muchos otros implementos que la empresa tiene para transformarlo, y luego termina en outputs, ¿verdad? Que ya es el producto terminado. Entonces, la empresa es un sistema de transformación. La transformación de factores productivos en bienes y servicios, o de inputs, en outputs, tiene como fin obtener el máximo beneficio posible. Eso es lo que buscan todas las empresas, ¿verdad? Y no es que sea malo, no es que sean interesadas. Ese es el bien y el fin de cada empresa, ¿verdad? Es como los que trabajamos por un salario, ¿verdad? No trabajamos para que nos miren ni porque, no, trabajamos por un salario. Entonces las empresas pues también, ¿verdad? Tienen que obtener un beneficio. Ahora, a veces pasan de obtener un beneficio a ser usureras, ¿verdad? Pero el que ellas obtengan un beneficio y obtengan una ganancia, para eso son creadas, ¿verdad? No es que es malo. Y ellas siempre quieren obtener el máximo beneficio posible, y obviamente, ¿verdad? Siempre queremos obtener el máximo beneficio, ¿verdad? Y tampoco es malo. Pero ¿qué es y cómo se calcula ese beneficio? A lo largo del tema hemos venido estudiándolo con detenimiento, ¿verdad? Aunque como anticipo, formulamos la siguiente igualdad. Entonces, esta es la igualdad o la ecuación, ¿verdad? Beneficio o utilidad es igual a los ingresos menos los costos.
¿verdad? Entonces, ese es el beneficio. Si a mí una pluma me costó 20 lempiras, ¿verdad? Y yo la vendo en 30 lempiras es mi ingreso, y lo que me costó 20 lempiras. Entonces el beneficio de 30 menos 20 sería 10, mi utilidad sería 10 lempiras. Así es, ¿verdad? Esto es sencillo, y así es cómo se obtiene el beneficio o la utilidad. Los ingresos provienen de la venta en el mercado de los bienes y servicios producidos a un precio determinado. Y los costos proceden de los factores productivos utilizados en el proceso: materias primas, materiales, salario de los trabajadores, suministro de electricidad, transporte, uso de la maquinaria, etcétera, que la empresa debe comprar por un precio, ¿verdad? Todas las empresas compran materia prima, materiales, le pagan a los empleados, pagan luz, pagan agua, si hay transporte, uso de la maquinaria, se le desgasta, hay que arreglarla, todo eso es pagado, ¿verdad? Nada es gratis. Entonces, todo eso al final se le suma al producto o servicio que se fabrica, y a eso se le suma la parte que es la utilidad, ¿verdad? Lo que es el beneficio. Entonces, todo eso es así, ¿verdad? Es así en las empresas. La tecnología es la forma de combinar los factores en el proceso productivo. Esa es la tecnología. ¿Cómo lo combinan, verdad? ¿Cómo combinan todos estos factores, materia prima, materiales, mano de obra? ¿Cómo lo combinan, verdad? En el proceso productivo. Hay una clase muy bonita que se llama contabilidad de costos, que es donde se explica, ¿verdad?, cómo se combinan todos estos factores para llegar al precio final de un bien, ¿verdad? En cada momento histórico existe una diversidad de tecnologías disponibles, y la empresa, guiada por su objetivo de alcanzar el máximo beneficio, elegirá aquella que le permita producir con menores costos, de la forma más eficiente. Entonces, en cada momento histórico, ¿verdad?, en cada etapa de la vida, hay tecnologías diferentes y disponibles, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de hace 50 años, obviamente no teníamos la tecnología que tenemos hoy, ¿verdad? No tenemos la maquinaria, no tenemos los materiales que hoy se tienen, ¿verdad?, para fabricar. Y como la empresa siempre quiere obtener el máximo beneficio, ¿verdad?, entonces va implementando todas esas cuestiones nuevas que facilitan la producción, ¿verdad? La facilitan. También es a menor costo, ¿verdad? Es a menor costo, ¿verdad? Es más barato, porque quizás hacen una sola inversión en una maquinaria, por ejemplo, ¿verdad? Y luego pues ya no siguen invirtiendo, ¿verdad?, en aquella maquinaria que antes quizás lo hacían a mano, tenían que pagar mano de obra, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Hay muchas formas, y de la forma más eficiente, ¿verdad? Por ejemplo, ahora vemos maquinaria que produce grandes cantidades en minutos, ¿verdad? Y antes era más lenta la cosa, ¿verdad? La produce de una mejor manera, ¿verdad? También con mejor calidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces la empresa siempre va adquiriendo toda esta tecnología nueva que va saliendo para obtener el máximo beneficio. ¿Por qué? Porque le bajan los costos, y eso significa pues que ella va a ganar más, y es mejor, es de más calidad, produce más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto va mejorando lo que es la fabricación de bienes o servicios. Esta búsqueda de la reducción de costos explica la creciente utilización en la industria de tecnologías intensivas en capital en aquellos países donde la mano de obra es más cara, ¿verdad? Entonces, en algunos países la mano de obra es muy cara. Entonces, van buscando tecnologías, maquinaria, industria, para poder quitarse de encima la mano de obra, ¿verdad?, que es muy cara. Entonces, o lo que también hacen, ¿verdad?, como muchas empresas han venido a hacer a nuestro país, como aquí es barata la mano de obra, entonces se vienen a otros países donde es barata la mano de obra y poder trabajar en estos países tercermundistas, ¿verdad?, donde no pagan mucho de mano de obra. En cambio, en sus países de origen pagarían muchísimo más, ¿verdad? Entonces, siempre las empresas andan buscando cómo reducir los costos de una manera u otra. Pero no todas las empresas realizan una transformación física de factores en productos. Las hay también que se ocupan del sector primario, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la pesca. Estas son empresas del sector primario, ¿no?, que se dedican a lo que son los factores básicos, ¿verdad? O del terciario, que son el transporte, comercio, hostelería, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Entonces no todas se dedican a producir bienes, ¿verdad? Sino que también están estas otras. Y también en estas se utiliza tecnología nueva. Por ejemplo, en la agricultura, ¿verdad? Se pasó de usar bueyes, por ejemplo, ahora utilizan tractores, ¿verdad? En la ganadería lo mismo, ¿verdad? Ahora hacen que la vaca, por ejemplo, produzca más leche. Cuando hablamos de pollos también, ¿verdad? Ahora el pollo crece en 6 semanas, ya es un pollo ya para vender. A pura alimento que lleva mucha hormona, ¿verdad? En la pesca también, ¿verdad? Ya no van a pescar, sino que ya lo producen ellos en sus peceras, ¿verdad? Ya tienen ahí el pescado, etcétera, etcétera. Han ido moviendo todo esto, ¿verdad? A modo de que todo se le haga más fácil. Entonces, si no lo ha hecho, ¿verdad? Le invito a que me regale un like, se suscriba o le presione la campanita para que YouTube le informe cuando subamos contenido nuevo en su canal educativo a 0512 Aprende Más Fácil. El like y el suscribirse es bien facilito, fíjense si viera cómo ayuda a los creadores de contenido. El like, entre más like tiene un video, YouTube mueve sus algoritmos y presenta el video, ¿verdad? Cuando la gente anda buscando, si tiene muchos likes, ¿verdad? Y al suscribirse, pues también, ¿verdad? El tener muchos suscriptores también ayuda mucho a los creadores de contenido. Así es que no le cuesta nada y me ayudaría muchísimo si usted lo hace en esta ocasión. Solo de que se baje un poquito de abajo y presione esas dos cositas. Si usted quiere, puede presionar este. Este es para que YouTube le informe cuando estamos subiendo contenido educativo. Continuamos los factores productivos y la creación de valor. El objetivo de las empresas es obtener el máximo beneficio, ya habíamos dicho, ¿verdad? Para lo cual deben crear utilidad para el consumidor, que se traduce en valor para la empresa. La utilidad que recibe el consumidor y por la que pagará un precio puede ser de distintos tipos, ¿verdad? Vamos a ver la utilidad que recibe el consumidor. No siempre es calidad, no, hay muchos tipos. En este caso hay utilidad de forma, que es cuando adquiere un producto elaborado industrialmente. Resulta más útil un abrigo ya confeccionado que la tela con la que se elabora, ¿verdad? Entonces, ya un producto ya elaborado industrialmente es más útil, ¿verdad? Que la materia prima en sí, ¿verdad? De lugar, cuando lo compra en un comercio relativamente cercano a su residencia y por tanto no tiene que desplazarse a la fábrica en la que se confeccionó, ¿verdad? Ahí hablamos de la distribución, ¿verdad? Las empresas también buscan dónde distribuir sus productos, sus bienes, y dónde darse a conocer también, ¿verdad? Para que a la gente le sea mucho más fácil adquirir esos bienes. Entonces también del lugar. Puede haber algo muchísimo mejor, pero me queda muy lejos, entonces voy a comprar algo que esté cerca, ¿verdad? Entonces, del lugar también. De tiempo, cuando lo tiene disponible en el momento en que lo necesita. Puede haber algo muy bueno, pero va a tardar mucho. Y entonces mejor llevo lo que hay, ¿verdad? En el momento porque me urge, lo necesito. Entonces hay muchos tipos de utilidad, ¿verdad? No solamente en calidad, eficiencia, no, también de forma, de lugar y de tiempo. Es decir, cuando los consumidores pagamos un precio, no solo valoramos el bien en sí, sino también la comodidad de comprarlo cerca de casa, sin tener que trasladarnos a la fábrica o al campo, o poder hacerlo en el momento que más nos conviene. La respuesta de las empresas a estos deseos de los consumidores es ofrecer esas distintas utilidades mediante la producción y la distribución de bienes y servicios, aportando valor a lo largo de todo el proceso, desde la obtención de la materia prima hasta que el bien llega al consumidor. A este proceso se le denomina cadena de valor, debido a que está compuesto por una serie de fases o eslabones que van aumentando la utilidad y por tanto el valor del producto, ¿verdad? Entonces, las empresas saben que los consumidores tienen todas estas expectativas, ¿verdad? Y tratan de ofrecer esas distintas utilidades, las que acabamos de mencionar y las que ya existen, mediante la producción y la distribución de los bienes y servicios, aportando valor, ¿verdad? Aportando valor a todo lo que ellos están ofreciendo. Desde que obtienen la materia prima, ¿verdad? Porque la materia prima tiene que ser de calidad, los materiales tienen que ser de calidad,
hasta que el bien llegue al consumidor. Entonces, todo el proceso debe ser de calidad hasta que esté en manos del consumidor. Entonces, todo ese proceso se le llama cadena de valor, ¿verdad? Así se le denomina. Debido a que no solo es un paso, son un montón de fases, son un montón de procedimientos que van aumentando la utilidad y por tanto el valor del producto. Esta cadena de valor la puede realizar una sola empresa o más habitual varias empresas, cada una de las cuales se hace cargo de uno o unos pocos eslabones hasta el último de ellos, en el que el bien llega al consumidor. Por ejemplo, primero comprar la materia prima, ¿verdad? Eso si la empresa no la va a sacar ella misma, tiene que comprarse la otra empresa. Tiene que traerla desde donde está hasta la fábrica o hasta la empresa misma. Entonces, si es en el mismo país, hay que transportarla igual. Si es de otro país, hay que pagar barco o por tierra. Y ahí se ocupa otra empresa, ¿verdad? Porque es otra empresa de transporte, no es la misma. Puede ser que la que saca, por ejemplo, la arena, es una, después la embarca en otra empresa, y ahí es otra empresa, y la lleva hasta la empresa de la que se va a salir el producto terminado. Entonces, ya desde ahí, desde ese momento estamos hablando de 3 empresas, solo ahí. Y muchísimo más todo lo que viene en camino, ¿verdad? Publicidad es otra empresa, qué sé yo, ¿verdad? Todo lo que se ocupa, estamos hablando de muchas empresas, no solo una, ¿verdad? Muchas empresas se encargan de uno o varios eslabones en la cadena de valor. La tabla de la cadena de valor de los alimentos, pincha, no sé qué es eso, ¿verdad? Pero ilustra el proceso, que en el caso de un producto simple como la leche, consta de los siguientes eslabones o fases, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esto que es lo que les estaba contando así a grandes rasgos ahora en específico para la leche. Por ejemplo, la extracción de la leche por el ganadero, ¿verdad? Valor creado por litro es 40 centavos. El transporte a la industria es de 6 centavos. El tratamiento y el envasado, 20 centavos. El transporte al distribuidor, 10 centavos. Comercialización en el punto de venta, 9 centavos. En total, 85 centavos. Entonces, esto hablando de 1 litro, ¿verdad? Tomando en cuenta que no se manda un medio litro, no, ¿verdad? Son grandes cantidades. Pero se saca por litro, ¿verdad? El valor total creado por cada litro de leche es 85 centavos. La suma de los valores generados por las distintas empresas que participan en la cadena, el consumidor pagará este precio si le compensa la utilidad que recibe a cambio, ¿verdad? Entonces, a esto hay que sumarle la utilidad para la empresa. La siguiente cuestión es, ¿quién crea el valor en la empresa? Si analizamos la actividad empresarial, partimos de los factores productivos que son 3 en la clasificación clásica: tierra o recursos naturales, trabajo y capital. Los 3 son necesarios para desarrollar la actividad productiva, pero la creación de valor surge de la acción conjunta del trabajo y el capital. Son los seres humanos con su fuerza de trabajo y las máquinas las que crean el valor en la empresa, debido a que las materias primas y otros materiales se incorporan al producto, pero no generan valor por sí mismos por tratarse de elementos pasivos. Son los seres humanos, ¿verdad?, los que definen el valor en la empresa, ¿verdad?, con su fuerza de trabajo. Y las máquinas también, ¿verdad?, crean el valor en la empresa. Porque todo lo demás es inactivo, es inanimado, ¿verdad? Podemos tener muy buenos materiales, pero si no hay un ser humano que lo manipule, ¿verdad?, y lo transforme, de nada nos sirve. Entonces, son elementos inanimados, son pasivos, ¿verdad? Entonces, son los seres humanos los que le dan el valor. En la corriente de pensamiento marxista, sin embargo, se considera el trabajo como el único factor creador de valor, argumentando que la maquinaria, el capital, es también el resultado del trabajo humano y por tanto no se puede considerar generador de valor como tal, sino trabajo acumulado, ¿verdad? Porque se considera que los seres humanos y las máquinas son los que crean el valor en la empresa, pero el pensamiento marxista dice que solo son los seres humanos y tiene lógica, ¿verdad? Porque también las máquinas son creadas por seres humanos. ¿Verdad? Entonces, al final, el marxismo dice que son las personas las que crean valor. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, los precios
están dados por el productor, la elaboración, el transportista, la distribución, el tendero, el comprador. Bueno, dice menos mal, ¿verdad?, que hay Eurocopa. ¿Verdad? Este solo está pensando en los partidos, ¿verdad? En el juego de fútbol. Entonces, los precios, ¿verdad? Fíjese que este comentario es bastante interesante porque eso lo utilizan mucho los gobiernos, ¿verdad? Que aunque nos estén matando en todo lo demás, nos distraen con un partido de fútbol, ¿verdad? Y se nos olvida el aumento, el alza de los precios, se nos olvida que aumentó la energía, que le subieron a la gasolina, se nos olvida todo con un eventito que pongan, ¿verdad? Ya al pueblo se le olvidó todo. Esto es parte, ¿verdad? Esto es parte de cómo la oligarquía trabaja en la mente de las masas para distraernos de aquello que realmente nos afecta, ¿verdad? Entonces lo están ahogando, ¿verdad? El comprador lo están ahogando, pero está pensando en, en el partido, ¿verdad? En el juego. Entonces, es bastante complicado, ¿verdad? Que nosotros podamos centrarnos en lo que realmente afecta a una comunidad o a un país, ¿verdad? Y específicamente a cada uno de nosotros. Somos bastante manejables, ¿verdad? Y los políticos y los empresarios de grandes niveles, ¿verdad?, saben muy bien cómo hacerlo. Entonces otra vez le recuerdo, ¿verdad?, que me regale un like, se suscriba y presione la campanita para seguir creciendo en este su canal 0512 Aprende Más Fácil. Si no lo ha hecho, hágalo, hombre, ¿verdad? Es facilito y me ayuda muchísimo. Ok, vamos con la especialización y la interdependencia económica. Hemos visto que los distintos eslabones de la cadena de valor de un producto suelen ejecutarlos empresas diferentes, ¿verdad? Ya hablábamos de eso, que no solo hay una. Cada una de ellas especializada en una fase concreta, ¿verdad? Extracción de la materia prima, como les hablaba, ¿verdad? El que extrae la materia prima, el transporte, son empresas especializadas en eso, la transformación y el comercio, etcétera, etcétera, ¿no? La especialización en la producción llegó a la sociedad en el momento en el que el ser humano descubrió la agricultura y la ganadería, abandonando la caza y la recolección junto que la vida nómada que ellos suponían, ¿verdad? Cuando eran cazadores, ¿verdad?, y recolectaban de donde aparecía el fruto, ¿verdad? Cuando cazaban y recolectaban hacia el fruto, ellos eran nómadas, o sea, tenían que moverse donde había, ¿verdad? Porque la caza, los animales, ¿verdad? No era que iban a estar ahí en un corralito cada vez que ellos quisieran, no, tenían que irlos a buscar. Entonces, claro, tenían una vida nómada. ¿Qué vida nómada? Que andaban de acá para allá, ¿verdad? Que se movían de acá para allá, donde había el alimento, donde había que comer, ¿verdad? Es como los animales, ¿verdad? Los animales se van moviendo dependiendo de las condiciones del clima y dónde hay comida, ¿verdad? Entonces los animales son nómadas, ahí andan, ¿verdad? Viendo dónde consiguen y se van moviendo de lugar en lugar, de época en época, ¿verdad? Entonces, así eran también los hombres, ¿verdad?, los seres humanos. Pero cuando descubrieron la agricultura y la ganadería, no, dijeron, yo voy a agarrar estas 4 gallinas, las voy a poner aquí, y aquí van a estar, y me voy a comer los huevos, y voy a agarrar estas 4 vacas, las voy a poner aquí. Y entonces empezaron con la ganadería y dijeron, no, yo, las manzanas que hay allá, no, las voy a venir, las voy a cultivar donde yo las tenga cerquita aquí de mí para poder comerlas yo, ¿verdad? Y entonces se dio el asentamiento humano con el cultivo de plantas y la cría de animales. Le permitió producir una cantidad de alimento muy superior a la necesaria para su subsistencia. Entonces, ya aquí ya no solamente producía para él y su familia, ya producía un montón, ¿verdad? Se imagina un palo de mango, ¿verdad? Para una familia de 5 es demasiado, ¿verdad? Entonces, ya producía no solo para él, entonces se daba para muchos. Esta producción excedentaria tuvo 2 importantes consecuencias. Primera, una parte de la población no necesita trabajar la tierra y puede dedicarse a nuevas ocupaciones. Por ejemplo, la alfarería, la carpintería, la herrería. Es decir, las personas se especializan en actividades productivas diversas. El que produce un montón, ¿verdad? Entonces, había otra gente que podía dedicarse a otra cosa, ¿verdad? A otra cosa que ese ocupaba, por ejemplo, ¿verdad? Y empezó a darse lo que era el trueque, el intercambio, ¿verdad? Que es la segunda fase. Ya me voy adelantando. Y empezaron a cambiar, ¿verdad?, alimentos por lo que el otro podía hacer, porque podía dedicarse a otra cosa. Entonces salió la alfarería, la carpintería, la herrería, ¿verdad?, para especializarse en esas otras áreas. Entonces luego vino el intercambio, que es el comercio, se hace imprescindible para que cada especialista en una actividad productiva pueda cambiar sus productos por otros que necesita.
El agricultor intercambia cereales por vasijas de barro, por ejemplo, ¿verdad? Porque ocupa para almacenar sus productos. Por vestidos o por herramientas ocupa vestirse. Entonces hay alguien que hace vestidos, entonces intercambiaban, ¿verdad? O por herramientas. El herrero obtiene alimento a cambio de las herramientas que produce. O sea, el intercambio. La especialización también permitió la división del trabajo o dedicación de cada persona a una tarea concreta dentro del proceso productivo de un bien. Por ejemplo, en la herrería unas personas funden el metal, otras le dan forma y otras personas hacen el acabado final, ¿verdad? Entonces ya dio la división del trabajo, es decir, en un mismo producto un proceso, ¿verdad? Este hace esto. Por ejemplo, en las maquilas usted va a ver que para terminar una camiseta, uno pega cuello, otro pega manga, otro qué sé yo, ¿verdad? Entonces, no todos hacen toda la camiseta, ¿verdad? Sino que uno es un proceso, ¿verdad? Uno, por ejemplo, la corta, el otro pega lo que es yo estoy inventando, ¿verdad? Pero así es, así es, ¿verdad? Que hacen parte. Pegan lo que es la camiseta, otro le pega la manga, otro le pega el cuello, y va pasando hasta que al final sale el producto ya terminado. Entonces, esa es la división del trabajo, ¿verdad? Donde un mismo producto tiene varias fases, varios eslabones en la producción, y una persona trabaja aquí, de luego ese producto pasa a manos del siguiente, que le hace otra cosa, de ahí otro, y así, ¿verdad? Entonces, también avanzó hasta la división del trabajo. La división del trabajo tuvo un impacto enorme en el incremento de la producción total que podía obtener cada trabajador debido a 3 razones. Ahorro de tiempo por no tener que cambiar de tarea, ¿verdad? Ahorraba tiempo, porque hace lo mismo, ¿verdad? Agarra el producto, pega lo que tiene que pegar, lo tira, pega lo que tiene que pegar, lo tira, no cambia de tarea, ¿verdad? Por ejemplo, en una máquina de coser no hay que estarle cambiando hilo, no hay que estarle cambiando la puntada, no hay que estarle, es la misma puntada, es el mismo hilo, etcétera, etcétera. Entonces no cambian de tarea y es un trabajo monótono y seguido, ¿verdad? Que la persona adquiere habilidad, que es lo que sigue, mayor habilidad que se consigue el dedicarse a una sola actividad. Como están haciendo solo eso y eso se hacen hábiles en hacerlo y también eso ayudó muchísimo. Posibilidad de desarrollar herramientas y maquinarias específicas para cada fase productiva, ¿verdad? Hay una máquina para esto específica y otra para el otro, porque como solo eso se hace ahí, ¿verdad? Entonces se va haciendo las máquinas específicas para cada tarea. Adam Smith puso de manifiesto este fenómeno en su famoso ejemplo de la fábrica de alfileres y considera que es la base del desarrollo económico al conseguirse una mayor eficiencia o productividad. Este creó una fábrica de alfileres y él pudo ver cómo se manipulaba la división del trabajo en su fábrica, ¿verdad? Y escribió un manifiesto, ¿verdad?, de su fábrica. La especialización y la división del trabajo se han incrementado a lo largo de la historia y efectivamente han conseguido el aumento espectacular de la eficiencia económica, aunque en ocasiones, cuando se ha llevado al extremo, ha provocado también problemas de tipo psicológico en los trabajadores, obligados a realizar operaciones rutinarias durante toda la jornada laboral. Entonces, aparte de que sí crea habilidad en las personas cuando hacen algo repetidamente, también, ¿verdad? Estar ahí tan monótono en lo mismo también crean problemas de tipo psicológico, cuando es mucho, ¿verdad? Porque se llevan a un extremo exagerado, ¿verdad? Donde les ponen metas casi inalcanzables a la gente, ¿verdad? Y llegan hasta emproblemarse el jefe de línea, el jefe de área, ¿verdad? Porque no cumplen las metas, qué sé yo, ¿verdad? Entonces se dan problemas también. O sea, todo al extremo trae problemas. Otra consecuencia de la especialización es la interdependencia económica. Si una persona elaborara todos los bienes y servicios que necesita, sería económicamente independiente. Pero al especializarse, depende de los demás, ¿verdad? Si una persona puede sacar leche, sacar carne y sacar vegetales y frutas, sería económicamente independiente, no necesitaría de nadie más. Pero si se especializa en una sola cosa, depende de otros. Depende de los demás para otra cosa, ¿verdad? Lo mismo ocurre en el interior de las empresas, ya que el producto final depende de la actuación de todo el conjunto de trabajadores, cada uno de los cuales realiza una tarea u operación concreta. Y por supuesto, esta interdependencia también se da entre las diferentes empresas de la cadena de valor de un bien o entre los distintos sectores económicos. Surge de esta forma la necesidad de coordinación
entre personas y empresas para que el sistema económico funcione correctamente, ¿verdad? Entonces todas las empresas dependen de otras, así de sencillo, ¿verdad? Dependen de la que trae de la que saca la materia prima, dependen de la que se lo trae, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas dependen de otras empresas o de otras personas. Entonces hay una interdependencia económica. Todos dependemos de todos al final. Entonces, si todavía no has animado, le vuelvo a animar a que me regale un like, se suscriba, presione la campanita para seguir creciendo en este su canal 0512 Aprende Más Fácil, ¿verdad? Entonces, hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Hasta ahí terminamos con este tema acerca de cómo se comportan las empresas, ¿verdad? Es muy interesante, muy bonito ver cómo todo esto al final afecta al consumidor, que somos nosotros, ¿verdad? Que consumimos el producto, y las empresas cómo nos conocen a nosotros. Nosotros no conocemos las empresas, pero las empresas sí nos conocen a nosotros para poder manipularnos y movernos a su ritmo, ¿verdad? Entonces, por eso siempre es bueno saber de todo un poco, ¿verdad? Para que así podamos tener una conciencia crítica de lo que nos está pasando, ¿verdad? Así es que de mi parte, ¿verdad? Muchas gracias y que el Señor les bendiga.